Hola, ¿cómo están? Es un gusto volver a encontrarnos a través de esta plataforma. Continuamos con nuestra enseñanza, con nuestra serie, La importancia de los fundamentos. El tema de este día lo he titulado ¿Cómo edificar tu casa espiritual? Todos nos preguntamos a qué se refiere esto con casa espiritual. La casa espiritual a la cual me refiero es tu iglesia, el lugar donde te congregas, el lugar al que perteneces, el lugar donde eres alimentado espiritualmente, pero donde cada uno de nosotros como miembros tenemos una actividad fundamental y muy importante. Es por eso que a lo largo de estas semanas, aproximadamente unas 2 o 3 semanas más, vamos a estar hablando acerca de ciertos aspectos de cómo edificar, no únicamente la iglesia, el tema de hoy es cómo edificar la iglesia, tu casa espiritual, pero posteriormente vamos a hablar cómo edificar nuestra vida espiritual, cómo edificar nuestras familias, etcétera, etcétera. Yo te animo, yo te invito a que sigas enlazándote, que te conectes, porque créeme que los temas son de gran importancia, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo. Mi esposa tiene una frase y al principio no la entendía. Mi esposa dice que la iglesia es como un hospital. ¿Qué quiere decir con esto? Sí, es un hospital donde muchas personas llegan con diferentes problemas, diferentes padecimientos, diferentes situaciones que deben de ser tratadas. No llegamos sanos, muchas veces llegamos con algún problema en el matrimonio, con algún problema que nos está persiguiendo, una situación que no nos deja en paz, que nos quita el sueño, con situaciones diversas. Y como la iglesia es un hospital, pues muchas veces la gente recibe tratamiento de diferente tipo. Algunas veces el tratamiento es prolongado, algunas veces es más corto, dependiendo, hay que tener mucha paciencia. Mucha gente sale de sus problemas a través de la palabra, a través de tener un encuentro con Cristo Jesús como Salvador y el toque de gracia que Dios siempre da a través de su bondad y de su misericordia. Muchas personas salen adelante, pero ahora esas personas que salen adelante tienen la obligación de permanecer para resguardar, para cuidar, para proteger, para animar a las personas que están llegando con ciertas dificultades o con ciertos problemas. Tristemente vemos que muchas personas sanan, muchas personas llegan, son sanadas, empiezan a crecer, pero desafortunadamente abandonan el lugar donde Dios los estuvo cobijando y sobre todo albergan la esperanza que hay en Dios. Dejan cuando se ven sanos, cuando se ven crecidos, cuando se ven ya fortalecidos y se corta la labor o se corta la continuidad que Dios quiere que tengamos para poder ayudar a otras personas. Me gusta esa analogía que mi esposa utiliza como la iglesia siendo un hospital donde muchas veces también nosotros necesitamos la ayuda, necesitamos las palabras, necesitamos toda la gente que está al frente, la gente, ¿verdad?, que está activamente trabajando en la iglesia, también necesita palabras, necesita dirección, necesita consuelo, necesita un trato, ¿verdad?, para poder continuar adelante. Nadie está exento de que de repente nos dé una gripita, ¿verdad? Hablándole de una gripita espiritual o donde nuestra fe puede estar menguando o donde necesitamos una palabra de aliento, de ánimo. Pero bueno, por eso el tema se trata cómo edificar tu casa espiritual. Quiero que me acompañes a leer Efesios capítulo número 2, versículo 20. Te animo a que busques en tu Biblia o si no, anota los versículos bíblicos para que puedas entenderlos. Dice, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. ¿Qué quiere decir con esto? Que la iglesia la formamos nosotros. La iglesia no es el inmueble donde nos reunimos, no es una catedral, no es un lugar lujoso. La iglesia somos nosotros. Somos cada uno de nosotros. Nosotros somos, como lo dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5, tú anótalo, dice que somos piedras vivas. Entonces, nosotros somos la iglesia. Es por eso que estoy hablando de cómo edificar tu casa espiritual, haciendo referencia a la iglesia que somos cada uno de nosotros. No hay iglesia si no hay personas.
No hay iglesia si no está Cristo como un fundamento, el fundamento principal de nuestra fe. No hay iglesia si no hay las enseñanzas de los apóstoles que aquí dicen, lo que acabamos de leer. No hay iglesia si no estamos nosotros, si no estás tú. Entonces, debemos de tener esta idea que la iglesia la formamos cada uno de nosotros, ¿verdad? Yo quiero que podamos identificar este punto. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo crees tú que Dios ve a su iglesia? ¿Cómo te imaginas que Dios ve a su iglesia? ¿Cómo quiere ver Dios a su iglesia? ¿Cómo quiere ver a ese núcleo de personas que se reúnen en su nombre, que se reúnen para recibir sanidad, consolación, ánimo, esperanza, confort? ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo quiere ver Dios a su iglesia? ¿Cómo Cristo, que es la cabeza principal de la iglesia, cómo quiere vernos a cada uno de nosotros? ¿O cómo quiere vernos de una forma colectiva, no hablando de una forma individual? ¿Te has preguntado eso? Quiero hacer una reflexión acerca de esto. Dios puede ser encontrado solo donde Él mora, la iglesia. Si hay algún lugar donde Dios puede manifestarse y donde la gente puede recibir su paz, el toque del Espíritu Santo, palabras de gracia, de consuelo, el amor, la fraternidad, la comunión, quiero decirte que es en la iglesia. Mucha gente trata de ver a Dios a través de los árboles, a través de la creación, del universo, de las estrellas. Podemos ver la creación de Dios, pero no vemos a Dios ahí. Podemos ver que detrás de todo lo que ven nuestros ojos, el inmenso mar, las estrellas, los astros que se levantan en la noche, podemos ver lo que Dios creó. Pero el único lugar donde la gente, donde las personas pueden percibir el amor, el poder, el toque del Espíritu Santo, su gracia, es donde Él mora, y es a través de la iglesia. Quiero que tengamos eso muy en cuenta. A Dios no lo podemos ver en la calle. A Dios no lo podemos ver en la televisión. A Dios no lo podemos ver en un mundo lleno de conflictos, lleno de problemas. No lo podemos ver, ahí no podemos ver a Dios. No podemos ver a Dios ante tanta muerte, ante tanta situación difícil. Dios puede manifestarse y la gente lo va a poder ver a través de la iglesia. Nosotros somos el reflejo de Dios. Nosotros somos, ¿verdad? No somos Dios, pero nosotros podemos manifestar lo que Dios dice de sí mismo y lo que dice acerca de la iglesia. Entonces, Dios puede ser encontrado solo donde Él mora, y Él mora en la iglesia. Hay versículos bíblicos, parafraseando, donde 2 o 3 estén en su nombre, dice que ahí estará. Hay versículos donde dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. O sea, y hay muchos versículos, ¿sí? El poder de Dios se manifiesta en la iglesia. Eso debemos de tenerlo muy en cuenta. Otra reflexión que quiero ponerte en conocimiento es que somos como un edificio espiritual donde llega gente real. La Biblia dice que somos, ¿verdad?, el cuerpo de Cristo. Lo que acabamos de leer aquí en Efesios 2:20, ¿verdad?, dice que nosotros somos su casa. Una casa está edificada, una casa tiene fundamentos, una casa tiene ladrillos, tiene blocks. Una casa puede ser hecha de piedra que se junta con mezcla, con concreto, ¿verdad? Y un tipo de mezcla que las une, que son indivisibles, inseparables. Entonces, nosotros somos esa casa espiritual, cada uno de nosotros, los que conformamos, ¿verdad?, la iglesia, los que hemos creído que Cristo es el Salvador, los que tenemos un lugar de reunión. Quiero decirte que somos una casa espiritual donde llega gente real. Aquí va a llegar gente con problemas reales. Van a llegar personas con situaciones reales, no cosas que vienen del otro mundo o cosas fantasiosas. Viene gente con situaciones que está enfrentando situaciones reales, problemas familiares, problemas de enfermedad, problemas en la economía, problemas con los hijos, problemas con tantas situaciones emocionales o con tantos fantasmas en la mente que los persiguen día y noche sin dejarlos dormir. Viene gente real, con problemas reales. Entonces, no quiere decir con esto que si somos una casa espiritual, no nos vamos a dejar ver. Somos una casa espiritual donde la gente va a ver el amor de Cristo, el amor del Padre. Somos una casa espiritual, como piedras, hablándolo espiritualmente, pero donde va a llegar gente real, con problemas reales. Entonces, de ahí parte la necesidad de edificar, ¿sí? No fundamentar, ya tenemos los fundamentos, es Cristo, las enseñanzas, la doctrina que tenemos en la Biblia. Ahora se trata de edificar sobre esos fundamentos.
Y por eso es muy importante que edifiquemos, que sepamos, que aprendamos a edificar nuestra casa espiritual. ¿Para qué? Para que la gente que venga con problemas reales pueda ver a un Dios real y a un Cristo real, así como nosotros lo hemos creído. Pero para eso debemos de aprender a edificar nuestra casa espiritual. Primer punto, ¿qué es lo que debemos de hacer para edificar nuestra casa espiritual? Primer punto, que la forma de hablar sea para edificar. Recientemente vi en Facebook a un pastor que tiene escuelas por muchas partes del mundo, tiene escuelas, ¿verdad? Abre muchas escuelas donde les otorgan licenciaturas a sus estudiantes, ¿verdad? En teología. Anda en varias partes del mundo este pastor. Muy cuerdo, muy recto, muy atinado, muy sabio, un hombre de Dios, probado por años. Pero me llamó la atención porque mandaba una foto donde estaba una mujer en una cama con cuidados intensivos y decía, por favor dejen de molestar a mi mamá con los chismes de sus iglesias o con chismes de iglesia. No, no manden ningún mensaje, no manden ningún chisme, porque mi mamá está en terapia intensiva y está recibiendo un tratamiento muy especial. ¡Wow! A mí me llamó la atención. ¡Wow! ¿Por qué? Porque este hombre que un hombre muy recto, un hombre muy sabio, un hombre de Dios, un hombre que es probado, calado, que tiene muchas escuelas, que está ofreciendo teologías en muchas partes del mundo, se atrevió a decir esto. Yo me imagino que estaba cansado de tantos chismes y de tantos problemas que la gente que la gente lleva a su mamá aún en un estado de gravidez sin que ellos lo sepan. Es muy importante que consideremos esto, que la forma de hablar sea para edificar. ¿Cómo estamos hablando los unos a los otros? ¿Cómo ve la gente que tal vez quiere tener un acercamiento con Dios? ¿Cómo ve la gente que nosotros hablamos acerca de unos a otros? ¿Cómo es nuestra forma de hablar, de expresarnos con otro miembro de la iglesia o con otro miembro de otra congregación local? ¿Cómo estamos diciendo las cosas? Criticar, murmurar, decir chismes. Lo único que logran es destruir e impedir el crecimiento de la iglesia o de sus congregantes. El chisme es un grave problema. La murmuración, la crítica, son graves problemas que no van a ser atacados, ¿verdad? Que no van a tener respuesta o solución a través de ese medio. Debemos de considerar que el único medio para que las cosas puedan cambiar se llama oración, no crítica. El único medio para que pueda cambiar un entorno es la oración. Jamás ha sido la crítica. La crítica destruye. Debemos de considerar y debemos de aprender a que nuestras palabras sean llenas de gracia, palabras con sabiduría, palabras sabias, que sepamos qué decir en el momento adecuado, que no digamos una cosa que esté que esté colocada fuera de contexto, que nuestras palabras siempre sean para poder edificarnos. Quiero invitarte a leer Efesios 4:29. Efesios 4:29 dice de esta manera: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Fíjate qué interesante es esto. En Efesios encontramos grandes instrucciones para edificar la iglesia. Debemos de aprender a hablar con gracia, con sabiduría, palabras sabias. Que nuestras palabras siempre lleven consuelo a las personas. Que no sean palabras de condena, de crítica. Que no sean palabras ofensivas. Que no sean palabras que puedan destruir la vida de una persona. Sino que sean palabras que lleven esperanza, palabras de fe. Que nuestro trato unos a otros, ¿verdad? Tal vez para nosotros un problema puede ser demasiado pequeño, pero para otra persona puede ser demasiado grande. Pero debemos de tener ese tino espiritual, debemos de ser sabios a la forma de hablar. ¿Y por qué no? También que nuestras palabras sean palabras de corrección. No todo es estímulo, no todo es apapacho, no todo es bello, pero muchas veces también palabras de corrección. Hablar con amor y traer corrección.
justicia y corrección. Eso es indispensable. Jesús siempre habló de esa manera. Jesús traía corrección, Jesús traía justicia, pero también traía amor. Sabía decir las palabras con amor para que la gente que lo escuchaba o la gente que recibió una instrucción pudiera recibirlas, abrazarlas y cambiar el rumbo de su vida. Qué hermoso es cuando alguien te dice al despertar, ¿verdad? Te dice, qué guapo te ves. Cuando tu esposa, tu cónyuge te dice, qué guapo te ves, qué precioso estás, qué hermoso, te ves muy bien, wow. Son palabras que te edifican, son palabras que te animan, ¿verdad? A salir a trabajar, ¿sí o no? Debemos de aprender a hablar, debemos de darnos un trato en nuestra forma de hablar, palabras que edifiquen. Punto número 2, otorga un buen trato. Efesios capítulo 4, 32 dice así: por el contrario, sean amables unos con otros. Sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Fíjate que dice, debemos de ser amables, debemos de ser corteses, debemos de darnos un buen trato. ¿Te gusta que te traten mal? Si vas a un restaurante y el trato es de ¿qué quiere? ¿Cómo quiere? También te los platos. ¿Te gustaría? ¿Seguirías yendo a ese restaurante? Yo creo que ninguno de nosotros iríamos a ese lugar, a esa fonda, a ese restaurante, a ese comercio, si nos tratan mal, si nos avientan las cosas, si nos hablan ásperamente. Yo creo que no iríamos de nueva cuenta. Entonces, en la iglesia debemos de otorgarnos un buen trato. Debemos de apreciar la gracia que le dio a otras personas. En las iglesias, en todas las iglesias locales, Dios ha dado un toque de gracia muy especial a cada uno de sus miembros y debemos de apreciar eso. Debemos de apreciar lo que Dios les ha dado a otros y valorarlo. ¿Por qué? Porque pueden ser instrumentos de la gracia de Dios si se empiezan a desempeñar. Entonces, nuestro trato debe ser distinto. Debemos de estar dispuestos a perdonar. Si hay alguien que en el roce dentro de nuestra casa espiritual dice una palabra que tal vez no nos guste, o una mueca, o un comentario que tal vez nos desagrada, tal vez alguien hizo un comentario acerca de tu equipo de fútbol favorito, o acerca de algún político, acerca de un partido, eso no debe de preocuparnos. Si tal vez te ofendiste, si tal vez alguien no supo decir con gracia algo acerca de uno de tus hijos o acerca de ti mismo, no sé, de tu forma de vestir o algo, debemos de estar dispuestos a perdonar así como creemos que Dios nos perdona día a día. Debemos de darnos un buen trato, debemos de amar aún a personas que son difíciles de amar. Hay personas que es muy difícil de amar, que no se dejan amar y que parece que siempre están enojadas y parece, debemos de amarlos, aprender a amar no únicamente a los que se dejan amar, sino amar aún a las personas que se dificulta o que son muy difíciles de amar. Mostrar simpatía, empatía, ¿sí? No debemos de ser personas que amen a Jesús, pero amen a la iglesia. Si no amamos a la iglesia, no amamos a Jesús. Si no amamos a los que Dios nos ha colocado a un lado de nosotros, yo creo que va a ser muy difícil amar a Dios, que nunca lo hemos visto persona a persona. Debemos de considerar esto. Debemos de dar ese primer paso. Voy a amar a los que Dios ha puesto a mi alrededor porque amo a Dios, así como amo a Dios. ¿Sí? Las personas podrán ver a Dios y solamente puede ser a través de nosotros. La gente va a decir, wow, cómo se tratan, cómo se respetan, se hablan con cordialidad, se hablan con amor, se hablan con ánimo, no hacen caras, se hablan bien, no hablan unos de otros. Wow, me encanta ese lugar. ¿Por qué? Porque lo único que ha de mostrar es el amor de Cristo, porque lo demuestra, porque se ve, porque se siente. La gente está buscando esto. La gente está buscando palabras agradables, la gente está buscando una palabra que los direccione, pero también las personas están buscando un lugar donde se dé un buen trato. Y eso debemos de aprender a darnos unos a otros. Punto número 3. Busca estar en contacto. Hoy en día está de moda lo virtual. Estamos transmitiendo de forma virtual. Tenemos reuniones de forma presencial. Esta pandemia y esta situación nos ha orillado a hacerlo a través de una forma virtual, que son estas plataformas, estos medios.
pero debemos de estar en contacto. Somos miembros virtuales o presenciales. Somos miembros que nos dejamos ver, que nos dejamos sentir, miembros que estamos en contacto. Debemos de estar en contacto, buscar deliberadamente estar en contacto. Tú tienes, si tal vez estás en tu casa o tal vez no puedes salir por esta pandemia, yo te quiero dar una recomendación, que el temor no apague el amor ni la fe que tienes acerca de Dios, porque el temor está apagando la fe de mucha gente, el miedo. Pero si tú tienes que estar en casa por alguna situación, por alguna circunstancia, tal vez porque te estás cuidando, tal vez porque te recomendaron los doctores que no te expongas mucho, o tal vez porque tu trabajo, o no sé, porque estás comprometido esos días, ¿verdad?, en los cuales tenemos actividades presenciales. Pero yo te recomiendo que tú estés en contacto, busca el contacto. De nuevo a la cuenta vamos a leer Efesios capítulo 2, 20, para que podamos entender esto. Dice la palabra así: juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. O sea, juntos, o sea, somos una casa. Si tú te das cuenta, en tu casa los ladrillos no están separados. Una pared está acá, otra pared está en el patio. No, tu casa está conjunta, piedra con piedra, tabique con tabique, bloque con bloque, unido con cemento. No se cae, temblores y sigue firme. ¿Por qué? Porque están en contacto. Están pegados, están en contacto. Y no puede haber miembros de la Iglesia de Jesucristo que estén fuera del contacto. Es por eso que hay un versículo bíblico en Hebreos donde dice que no debemos de dejar de congregarnos. Y decimos, wow, ¿y cómo lo va a hacer en esta pandemia? Te lo voy a poner fácil. Debes de estar en contacto con la iglesia local. Debes de estar en contacto. Debes de hablar por teléfono. Debes de estar en contacto con otros miembros. Debes de unirte a los tiempos que tal vez a los tiempos de oración, o tal vez a las peticiones de oración, pero debes de estar en contacto. ¿Sí? Esta pandemia o el estar virtual no significa que debemos de estar de una forma anónima, o que debemos de estar desprendidos del cuerpo de Cristo. Pablo hace otra referencia a cada uno de nosotros, dice que somos el cuerpo, y el cuerpo no está desprendido, el cuerpo está articulado, el cuerpo está en contacto, uno con un hueso con otro hueso, músculos, tendones, arterias, corazones, todo está conectado, mente con lo demás, la cabeza con la demás parte del cuerpo, uñas con los dedos, están en contacto, y nosotros debemos de estar en contacto. Tú debes de estar en contacto. No te pierdas, no te pierdas, porque después puede venir otra situación, y esa situación puede hacer que tú abandones la iglesia o abandones el amor que sientes por Dios. Debemos de estar en contactos, buscar contactos, reuniéndonos cuando podamos hacerlo, hablándonos, no sé, pero debes de siempre estar en contacto, debes de dejarte sentir, debes decir, yo soy un miembro de la iglesia y aquí estoy. Tal vez no estoy presencial, pero aquí estoy, aquí estoy. Punto número 4, procura la unidad. Efesios capítulo 4, versículo número 3, dice Efesios 4, 3. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Dice, hagan todo lo posible por estar unidos. Algo que la gente quiere ver es unidad. Algo que destruye los matrimonios es división. Algo que destruye una comunidad es la división. Algo que destruye el gobierno es la división. Algo que puede destruir la sociedad es la división. Eso puede destruir la división. La palabra dice que hagamos lo posible por estar unidos, ¿sí? Estar siempre unidos, en estrecha comunión. Aun cuando no entendamos o entendemos la dirección de Dios. Aun cuando no estamos entendiendo las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Aun cuando tal vez no entendamos cuando Dios calla, cuando estamos parados. Aun cuando parece que no está ocurriendo nada dentro de la iglesia. Parece que estamos en un estanque. Parece que todo está tan pasivo, no hay movimiento, no hay nada. Aunque escuchemos cosas de afuera, debemos siempre de mantener la unidad. ¿Cómo podremos enfrentar los problemas, la adversidad?
¿Cómo podremos enfrentar tanta doctrina, tanta confusión, tantas situaciones si no estamos unidos? Recientemente, hablando de nuestra selección, ¿verdad?, de fútbol, o escuché un comentario, no te lo voy a decir tan exacto, pero es la idea. Decía que el enemigo número uno de la selección mexicana de fútbol estaba dentro de los estadios. ¿Qué quiere decir esto? Que el enemigo no era el otro contrincante, el otro equipo contrincante. Tal vez podían ser las críticas, las palabras de críticas a su entrenador, tal vez los abucheos de la afición, etcétera, etcétera. Y yo quiero decirte algo. El problema más grande de la iglesia muchas veces no es el COVID, muchas veces no son estas pandemias, muchas veces el problema dentro de la iglesia puede ser la falta de unión o la falta de unidad. Debemos de estar en comunión, debemos de estar en comunión, porque muchas veces no es ni el diablo, muchas veces son grupos que se golpean unos a otros, muchas veces son tal vez doctrinas que se golpean unas a otras, muchas veces pueden ser las mismas iglesias que se están golpeando unas a otras, muchas veces son miembros que están dentro de las propias iglesias que están tirándose unos a otros, y eso es lo que causa la división dentro de la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo verá Jesús todo eso? Quiere decir que muchas veces el diablo no está haciendo nada, pero la iglesia está destruyéndose a sí misma. Por eso dice la palabra que debemos de procurar la unidad. ¿Y cómo es? A través de la paz. Hay que procurar la unidad. Entonces debemos ver eso. Vamos a poder enfrentar las cosas cuando estemos unidos. Cuando estemos unidos en oración, cuando estemos unidos en un mismo propósito. Pero debemos de estar unidos. Punto número 5. Debes ser un miembro funcional. Debes de ser un miembro funcional. Esto supone o esto da la idea de que debemos de participar. Todos debemos de participar. La iglesia, ¿verdad?, es un cuerpo, es un templo, es una casa, como lo hemos visto. Y si somos un cuerpo, debemos de funcionar, debemos de estar activos, trabajando. ¿Trabajando cómo? Evangelizando. ¿Cómo? Orando por tus pastores, por tus líderes, orando unos por otros, orando por los enfermos, orando por la comunidad, orando por las autoridades. Debemos de estar activos, debemos, ¿verdad?, de estar involucrados en todas las actividades de la iglesia, como son su misión, su propósito, los ministerios, las actividades. Debemos estar activos, debemos estar, ¿verdad? Debemos de dar de una forma incondicional. Una iglesia activa, una iglesia funcional, una iglesia que contribuye a que la obra crezca, que contribuye a que haya mejores aulas, que contribuye a apoyar a los necesitados, que contribuye, ¿verdad?, en dar generosamente, que contribuye en los principios bíblicos, que contribuye a dar su mayor esfuerzo para que todo esté trabajando adecuadamente, que está contribuyendo a llevar el peso de la iglesia, el peso de la adversidad, el peso de la crisis, el peso de todas las confrontaciones espirituales que se tienen. Una iglesia activa, ¿verdad? Siempre un miembro activo, siempre va a ser un instrumento de la gracia de Dios que va a dar mucho fruto. Debemos de considerar esto. Mientras más activos estemos, mientras más funcionales seamos, quiero decirte que vas a ser un instrumento de la gracia de Dios, no únicamente en tu iglesia, sino en tu comunidad, en tu entorno. Entonces, debemos de ser miembros activos. Para terminar, ¿cómo edificar tu casa espiritual? Te voy a decir paso por paso, rápidamente, que la forma de hablar sea para edificar. Otorga un buen trato a los miembros de tu congregación o a los miembros donde tú estás. Busca estar en contacto. No te pierdas, no te pierdas. Busca estar en contacto. Procura la unidad. Y por último, debes de ser un miembro funcional. Estos 5 puntos van a ser primordiales en tu vida. Estos 5 puntos es lo que la iglesia local está necesitando en estos tiempos.
Estos 5 puntos son puntos que necesitamos verdaderamente para tener una iglesia sana, robusta, fuerte. Espero que esta palabra haya sido de enseñanza, que sea una palabra que pueda redireccionarnos hacia donde Dios quiere direccionarnos. Quiero hacer una breve oración por ti. Padre precioso, en esta hora yo te doy las gracias por la iglesia que tú levantaste con tu sangre y de la cual Jesús es la cabeza. Padre, yo te pido que estas palabras hayan sido sazonadas con la gracia y con la revelación del Espíritu Santo. Oro, Padre, para que estas palabras puedan ser abrazadas y activadas por los corazones, Padre, que las escucharon. Que tu iglesia crezca, se levante y que sea lo que tú quieres que sea en estos tiempos tan críticos de la humanidad. Bendice a cada miembro, bendice el cuerpo de Cristo en esta tierra, que es la Iglesia Universal, que están conformadas por iglesias locales. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Espero que Dios bendiga tu vida, tu casa, que bendiga todo lo que hay en ti y que tengas una excelente semana. Nos estamos viendo pronto.